Otro argumento estrella de las feministas, es que sin ellas las mujeres no tendrían el derecho a la propiedad privada. Esto, como de costumbre, es absolutamente falso, y un ejemplo más del apropiacionismo feminista de los logros históricos de Occidente. Feminism, what is it? Why do we want it? Here's a bite-sized history of modern Western feminism. In the early 1800s, married women had no legal identity. They couldn't vote or own property. Women protested these man-made laws. They wanted rights for women and education. I feel like I'm on one, banging onto someone. Before it comes undone, I'm gonna eat my cake. Como he argumentado en anteriores ocasiones, el feminismo propiamente dicho comenzó en el año 63. Incluso el sufragismo, que a muchas feministas revisionistas le gusta caracterizar como una primera ola de su movimiento, data apenas de finales del siglo XIX. Los derechos de propiedad, sin embargo, son muy anteriores. Si ignoramos las distintas culturas del mundo en que las mujeres podían poseer bienes con anterioridad, el derecho femenino a la propiedad privada se reconoce oficialmente por la ley anglosajona a finales del siglo XVIII. Concretamente, las primeras leyes americanas que hacen referencia a este, datan de 5 años antes de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, y 12 años antes del fin de la Guerra de Independencia. En otras palabras, el país que es la cuna del feminismo, y que supuestamente oprimía a las mujeres impidiéndoles tener propiedad privada, ya había reconocido este derecho de las mujeres más de una década antes de empezar a existir. Literalmente, el país no existía, y el derecho a la propiedad ya estaba ahí. La idea en sí misma, sin embargo, es aún más antigua que eso. Los legisladores americanos la habían tomado de la Ilustración, movimiento que había comenzado ya a principios de siglo. De hecho, al movimiento feminista le encanta caracterizar a los ilustrados como sexistas y racistas incorregibles, y presentar a cierta autora como una feminista solitaria luchando contra el patriarcado de su época, y siendo ejecutada por ello. And what we see here is in the French Revolution in 1789, you had the Declaration of the Rights of Man and the Citizen. Now note that the very title of the Declaration of the Rights of Man and the Citizen is inherently sexist and really by intention leaves half of the population out. And while we see that we have this declaration, which is kind of piggybacking on the experience of the American Revolution as well, all men are created equal. Well, this should apply to women as well. And Olympe de Gouges is one of the first feminists in the sense of someone who is the earliest, as far as we see with French women, to come out and really make a declaration that women deserve equal rights to men. En realidad, ni fue ejecutada por sus ideas feministas, ni su pensamiento era original. Autores como Condorcet habían escrito más, mejor, y más pronto que ella, acerca de la inclusión de las mujeres en los derechos ciudadanos. Y por otra parte, su ejecución fue debida a su apoyo a los girondinos, el partido político burgués, durante la Revolución Francesa. En otras palabras, fue ejecutada por el mismo partido político que probablemente habría otorgado la igualdad legal a las mujeres si no hubiese sido porque empezaron a matarse entre ellos y su gobierno revolucionario y progresista terminó convirtiéndose en la dictadura de Napoleón. También cabe señalar que las autoras ilustradas no eran feministas por los mismos motivos por los que las sufragistas tampoco lo eran. A pesar del evidente revisionismo histórico por el que se han ido filtrando todas estas autoras, el concepto moderno de igualdad entre los sexos aún no existía, y, por tanto, las ilustradas no tenían ningún problema en defender los roles de género. No obstante, como sucedía con el sufragio, sería erróneo pensar que antes de estas reformas eran los hombres quienes poseían toda la propiedad. En lo que a los bienes inmuebles respectaba, técnicamente, todas las propiedades del país pertenecían a la corona de Inglaterra. After all, those are your coins. Why does the Queen get to steal them? Well, it's a little complicated. The story starts with this guy, King George III, most well known as the monarch who lost the United States for the Empire. King George was having trouble paying his bills and he had racked up debt. While he did own huge tracts of land, the profit from their rental was too small to cover his expenses. He offered Parliament a deal. For the rest of his life, he would surrender the profits from the rents on his land in exchange for getting a fixed annual salary and having his debts removed. Parliament took him up on the deal, guessing that the profits from the rent would pay off long term. Why not kick the royals out and keep 100% of the revenue? Because it's still their land. King George the Crazy wasn't crazy enough to give up everything, just the profits. But it wasn't only him. Every monarch since King George III has voluntarily turned over the profits from their land to the United Kingdom. After all, the government derives its right to rule through the crown, not the people.
Lo mismo sucedía con el resto de los países occidentales, que habían heredado este sistema legal del feudalismo. En cuanto al resto, el sistema americano estaba también basado en el derecho anglosajón, en tanto que era un territorio colonial de Inglaterra. En la práctica, esto significaba que la propiedad privada dentro del matrimonio se regía por un sistema denominado cobertura, en que marido y mujer formaban una única persona jurídica. A woman and a man would marry, and through marriage, they would become one entity. They would now possess one legal identity. The man, the husband, is legally responsible for the upkeep, the maintenance of his wife. If a woman was injured and seeks to sue the responsible party, she could not do so without her husband's approval. What this also meant is that a woman could not be sued unless her husband was included as a defendant. The man is now responsible for his wife's actions. Fuera del matrimonio, las mujeres siempre habían podido poseer bienes propios, y firmar contratos en su propio nombre. Es decir, que aunque técnicamente las mujeres siempre habían gozado de los mismos derechos de propiedad que los hombres, en la práctica eran sus maridos quienes los administraban por ellas. Esto último se terminó a finales del siglo XVIII, y las mujeres pasaron a poder decidir unilateralmente sobre su propiedad tanto dentro como fuera del matrimonio. Finalmente, las últimas trazas del sistema de cobertura desaparecieron de la ley a principios del siglo XIX. Y todo ello sin intervención alguna de las feministas. Eso es todo por hoy. En el próximo video hablaremos del control de la natalidad. Y como siempre, la lista de reproducción completa está al final del video. Feminismo y reggaetón, feminismo y reggaetón. Si no puedo perrear, no es mi revolución. Feminismo y reggaetón, feminismo y reggaetón.